Buenas tardes, mi nombre es Carla Sánchez y voy a explicar el método de Cavalieri para calcular el área bajo la curva. Cavalieri era un matemático italiano que por el año de 1635 desarrolló este método de los indivisibles. A través de este se podía determinar el área de una figura o el volumen de un sólido. En el caso de las figuras planas, se consideraba como la suma de todas las líneas paralelas que la forman, paralelas a una recta que él llamaba regula. Pero en el caso del volumen de los sólidos se consideraba todos los planos paralelos que formaban este sólido. Entre las rectas paralelas y los planos paralelos eran infinitas rectas, infinitos planos, se consideraba que era un espacio muy pequeño, indivisible. Tomemos como ejemplo el triángulo ABC. Tomaremos el segmento BC como regula. Entonces podríamos trazar una cantidad infinita de segmentos equidistantes a los que llamaremos XN, que son paralelos al segmento BC y que van desde el vértice A hasta el vértice B. Entonces podríamos considerar que el área del triángulo ABC se forma por la sumatoria de todos esos segmentos. Ahora consideremos que vamos a utilizar este método para calcular el área bajo la curva de la función f de x igual a x. Aunque esta función es una recta, pues así llamamos a las gráficas de las funciones curvas. Bueno, llamemos S al área bajo la curva o bajo f de x igual a x, cuando x desde el intervalo de x vale 0 hasta un número positivo a. Tendríamos que su área estaría definida por la sumatoria de todos estos segmentos xn desde 0 hasta a. Para completarlo con el método de Cavalieri, trazaremos un cuadrado. Hay un teorema que dice que si dibujamos una diagonal en un paralelogramo, el paralelogramo es el doble de cada uno de los triángulos determinados por la diagonal. En base a esto, nuestro cuadrado ABCD sería el doble de tamaño o el doble de área que cualquiera de los triángulos ABC o el ACD. Bueno, como lo tratábamos con el método de Cavalieri, el triángulo ABC estaría formado por la sumatoria de todos los segmentos XN que se forman desde el vértice 0 hasta que X vale A. Pero por simetría podemos ver que la longitud de los segmentos XN, que son los segmentos que forman al triángulo ABC, es igual a la longitud de los segmentos TN, que serían los que formarían al triángulo ACD. Con esto completamos que, más bien con esto definimos que la sumatoria de XN, el área de ABC, del triángulo ABC, es igual al área del triángulo ACD. La sumatoria de XN desde 0 hasta A es igual a la sumatoria de todos los segmentos TN desde 0 hasta A. Con esto podemos ver que el área de todo el cuadrado sería igual a la sumatoria de los segmentos XN de 0 hasta A más la sumatoria de los segmentos TN de 0 hasta A. Pero como dijimos que tienen la misma longitud, podemos decir que el área del cuadrado ABCD es el doble de la sumatoria de los segmentos XN de 0 hasta A. Si acomodamos la fórmula, podemos decir entonces que el área de este triángulo referida a la sumatoria de todos los segmentos XN, o sea, el área del triángulo ABC, sería un medio del área del cuadrado ABCD. Por lo tanto, si tenemos que el área del cuadrado ABCD es A cuadrada, porque tiene como lado A, entonces el área del triángulo ABC es igual a A cuadrada sobre 2. Bueno, esta es toda la explicación. Muchas gracias.